Génesis 3:15, el primer anuncio del Evangelio. Aproximadamente 2000 años después, vamos a Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Entonces, hermanos, vamos a Génesis 12 ahora. Génesis 12. Yo quiero leer del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en Génesis 12, y otra vez, yo creo que más o menos 2000 años después de Génesis 3, quizás más años, pero el punto es un tiempo muy largo, un plazo muy largo entre Génesis 3 y Génesis 12, entre Adán y Eva y Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y Dios le revela a Abraham su plan. Dios dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Vete. Pero es interesante, Dios no le dio a Abraham muchos detalles, mucha información. Vete de tu tierra a un lugar y en el futuro voy a mostrarte a dónde ir. Oh, ok, Dios. ¿En serio? Vete. Sin saber dónde exactamente, solamente el mandamiento. Vete de tu tierra. Un problema que yo tengo en mi vida es que yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero obedecer a Jesús. Yo quiero confiar en Dios. Al mismo tiempo, yo quiero saber los detalles. Yo quiero saber el plan. Ok, Dios, estoy dispuesto a ir donde quieres. Solamente yo quiero saber el plan. Cuéntame los detalles, por favor. ¿Va a Panamá? Ok. Vamos a la ciudad, David, la chorrera. Más tarde, va a Panamá. Y hace 10 años no sabíamos nada de Panamá. No sabíamos nada. Solamente hay un canal en Panamá. A veces necesitamos obedecer a Dios sin saber todos los detalles. Bueno, también Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿En serio? En este momento, Abraham tenía 75 años de edad. Sarai, su esposa de Abraham, la esposa de Abraham, era estéril. Ella no tenía hijos. Pero haré de ti una nación grande. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo es posible? Por lo tanto, tenía que ser la obra de Dios. Hay que confiar en las promesas de Dios, aunque a veces no entendemos las promesas de Dios. No entendemos quizás cada palabra de Dios, pero hay que obedecer, hay que seguir. Confiar en Dios. Yo haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo es posible?
También Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque yo puedo confiar en eso, porque yo quiero recibir una bendición de Dios. Todos quieren recibir una bendición de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Otra vez, yo quiero saber los detalles. Versículo 3. Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esto está en las manos de Dios. Ok, Dios, yo puedo confiar en tu palabra en este momento. Está en las manos de ti. Y también en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 3. ¿Cómo? Lo interesante, y otra vez, ¿dónde estamos ahora? 2000 años después de la obra de Jesús en la cruz, sabemos más detalles sobre nuestra salvación. Sabemos más detalles sobre el plan de Dios. Pero solamente Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Lo interesante, Génesis 12:3 es el Evangelio. Es las buenas nuevas. ¿Por qué digo eso? Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez, porque este versículo es tan importante. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo, inspirado por Dios, escribió que el anuncio en Génesis 12:3 era el Evangelio. Otra vez, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, el Evangelio a Abraham. Entonces, el comentario inspirado en Gálatas 3 sobre Génesis 12 nos dice que la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12 era el Evangelio. Y esto es importante para nosotros. Y vamos a ver por qué es importante. Pero algunas observaciones sobre Gálatas 3:8 por un momento. Pablo escribió la Escritura, Génesis, el Antiguo Testamento, la Biblia. Entonces, una cosa que podemos aprender, y es importante para nosotros, es que hoy en día todavía el Antiguo Testamento es relevante, es importante para nosotros. Es necesario predicar y enseñar del Antiguo Testamento. Yo he escuchado varios pastores que dijeron, el Antiguo Testamento no es relevante hoy en día. No es importante, no es necesario enseñar del Antiguo Testamento. Pero no es la verdad. Necesitamos enseñar, predicar del Antiguo Testamento. De hecho, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo enseñó las Escrituras a los hermanos en la ciudad de Berea, ¿cuáles eran las Escrituras? En ese momento, el Antiguo Testamento.
Entonces Pablo, los otros apóstoles, nuestros hermanos en Cristo, enseñaron el Evangelio, el mensaje de Jesús, usando solamente el Antiguo Testamento. Gracias a Dios, hoy en día, por la providencia de Dios, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la historia completa, sabemos más que ellos quizás, en algunos detalles. Tenemos la palabra de Dios inspirada. Pero el punto es que el Antiguo Testamento es importante, es relevante para nosotros. Otra cosa, Dios justificaría a los gentiles. Nosotros, pecadores, que necesitamos un Salvador. La justificación es declarar inocente. Es una declaración legal. Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado por la fe. Otra vez, es una declaración legal. Es como el juez que dice, él es inocente. No importa la condición de la persona, depende de la declaración del juez. Y Dios, porque Él acepta la obra de Jesús, dice que nosotros, por nuestra fe en la obra de Jesús, somos justificados. Somos inocentes en los ojos de Dios. Dios justificaría a los gentiles por la fe. Y otra cosa, por fe. No es por nuestras obras, no es porque somos buenas personas, es por fe. Nuestra salvación siempre ha sido por fe y no por obras. Fue la verdad para Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, todos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, antes de la cruz y también después de la cruz. Siempre la salvación ha sido por la fe. Y otra cosa, otra vez, la Escritura anunció las buenas nuevas. En Génesis 12, Dios llamó y le habló a Abraham. Entonces es interesante porque al leer Génesis 12, ¿qué pasó? Dios le habló a Abraham. Pero, ¿qué escribió Pablo? La Escritura anunció de antemano. Génesis 12, otra vez, Dios habló. Gálatas 3, la Escritura anunció. ¿Qué podemos aprender? La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios habla a través de la Biblia, la palabra de Dios. Otra vez, la Biblia es la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Entonces, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios, cada día, cada momento, cada vez que leemos la palabra de Dios, podemos decir, Dios me habla. Dios me habla. Porque es su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. En el pasado yo escuché un pastor, un predicador, dice que esta mañana yo no tengo una palabra de Dios. Y yo entiendo que lo que él quería decir, y no estoy de acuerdo con eso, pero es como en la mente de él no recibió una palabra para compartir con el pueblo de Dios. Escúcheme bien, no estoy de acuerdo con eso. Mi punto es que cada vez que tenemos una oportunidad de enseñar o predicar, tenemos una palabra de Dios. Porque solamente hay que abrir la Biblia y leer. Y es una palabra de Dios. No importa el libro de la Biblia, es la palabra de Dios. Es una palabra de Dios. Entonces podemos confiar en la Biblia. Necesitamos la Biblia. Y otra cosa más, a pensar en Gálatas 3:8. A través de la familia de Abraham nació el Mesías, Jesús el Cristo. Entonces, solamente ahora algunas cosas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios?
¿Qué aprendemos acerca de Dios? Yo pienso en tres cosas al pensar en el Evangelio. En Génesis 3, en Génesis 12, Gálatas 3. Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Otra vez, Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Él es inmutable. Es decir, Dios no cambia. Entonces, Dios era un Dios de misericordia en Génesis 3. Dios era un Dios de misericordia en Génesis 12. Dios era un Dios de misericordia en Gálatas 3. Y en este momento, Dios es un Dios de misericordia. Para toda la eternidad, vamos a experimentar la misericordia de Dios. Su misericordia no cambia porque Dios no cambia. Número 2. Dios siempre ha tenido un plan de salvación. Y también porque Dios no cambia, sus planes no cambian. Siempre Dios ha tenido un plan de salvación. Entonces, no debemos pensar después de la caída que Dios estaba pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un plan para salvar a su pueblo. Podemos confiar en el plan de la salvación. Porque Dios siempre ha tenido un plan de salvación, nosotros tenemos esperanza. Cada uno de nosotros, creyentes, no creyentes, cada persona tiene esperanza. Si usted no es creyente, por favor, por un momento, escúcheme. Pero más, escuche lo que dice Dios. Según la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? Usted puede ser salvo al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo por fe, no por obras, no por ser una buena persona, no por cumplir otros requisitos, solamente por gracia, por medio de la fe. Fe en Cristo. Y otra vez, escúcheme bien, siempre esto ha sido el plan de Dios, de la salvación, para salvarnos. Entonces, usted puede saber, sin duda, al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo, que siempre Dios ha pensado en usted y en su salvación. Entonces, usted tiene esperanza. Cada persona que está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo, será salvo. Es la promesa de Dios, es el plan de Dios. Entonces, otra vez, Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Dios siempre ha tenido un plan de salvación. Y otra cosa, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. En Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino la plenitud del tiempo. Es interesante. Hay que pensar en la promesa de Dios a Abraham. Haré de ti una nación grande. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Sus nietos, los gemelos, nacieron cuando Abraham tenía 160 años. Abraham murió cuando sus nietos tenían 15 años.
Entonces, cuando Abraham murió, él tenía 2 hijos, 2 nietos, nada más. 100 años después de la promesa, todavía Abraham solamente tenía 2 hijos, 2 nietos. Y Dios la promesa. ¿Dónde está la nación grande? El tiempo de Dios es perfecto. Y a veces nosotros pensamos, Dios, ¿qué estás haciendo? No entiendo por qué estoy pasando por esta situación, esta circunstancia, esta tribulación en mi vida. Dios, yo necesito que tú hagas algo ahora. Pero no somos Dios. Hay que confiar y descansar en Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Algunas aplicaciones para el cristiano. Adviento es una buena oportunidad de meditar en la verdad que necesitamos un Salvador. Otra vez. El Adviento, este mes de diciembre, es una buena oportunidad de meditar en el hecho, en la verdad, que nosotros necesitamos un Salvador. Número 2. Deberíamos confiar en Dios y obedecerlo. Confiamos en Dios para salvarnos. Confiamos en Dios para salvarnos. Hermanos, confiemos en Dios para todo. Y tiene sentido. Si podemos confiar en Dios para ser nuestro Salvador, por nuestra salvación. Ok, yo sé que Dios me salvó. Yo sé que yo voy al cielo. Yo sé que yo tengo vida eterna. Yo puedo confiar en Dios para este problema que yo tengo en este momento. Yo puedo confiar en Dios en cada cosa. Dios siempre nos dice lo suficiente para que obedezcamos. Pero es posible que Él no nos dé todos los detalles, como en el ejemplo de Abraham en Génesis 12. Dios siempre nos dice lo suficiente para que obedezcamos, pero es posible que Él no nos dé todos los detalles. Vete de tu tierra. En cada momento, en el momento adecuado, voy a mostrarte el próximo paso, el próximo detalle. Nuestra responsabilidad es confiar y obedecer. No tenemos que saber todo. Pero otra vez, yo quiero saber. Yo quiero saber. Pero es suficiente confiar en Dios. Porque Él es perfecto. Él es santo. Él es bueno. Entonces, otra vez, número 1, Adviento es una buena oportunidad de meditar en la verdad que necesitamos un Salvador. Número 2, deberíamos confiar en Dios y obedecerlo. Número 3, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Otra vez, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe lo que está haciendo. Otra vez, nuestra parte, obedecer, confiar. Número 4. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. A veces hacemos nuestros planes y después le pedimos a Dios que Él bendiga nuestros planes. Como misionero, hay cosas que yo quiero lograr. A veces yo hago mis planes y después de hacer los planes, yo oro, Dios, por favor, bendice mis planes. Quizás no son malos, quizás son buenos,
pero son míos. Es lo que yo quiero hacer, es lo que yo quiero lograr. Y creo que cada uno de nosotros hacemos lo mismo a veces. Hacemos nuestros planes y después le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Sin embargo, lo correcto y lo bueno es buscar la voluntad de Dios y obedecer. No tenemos que saber todo para obedecer. Es interesante, en la Biblia, y no quiero decir 100%, sin embargo, en la Biblia, más o menos es más común que Dios revele el próximo paso y no todos los pasos. Yo creo que es nuestra experiencia personal también. Hay que obedecer en el próximo paso. Confiar, obedecer y paso a paso en obediencia, Dios nos revele sus planes, el próximo paso, para que podamos obedecerlo, disfrutar de Él. Entonces, otra vez, dejemos que Dios sea Dios. Para terminar, es importante recordar que Dios siempre ha tenido un plan de salvación. Él es un Dios de misericordia. Su tiempo es perfecto. Entonces, nuestra responsabilidad, confiar y obedecer. Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios de misericordia, por ser inmutable. Tú no cambias. Siempre tu plan, tu tiempo es perfecto. Ayúdanos a confiar en ti en cada momento, en cada área de nuestras vidas, en cada paso. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a meditar en la obra de Jesús, en nuestra necesidad. Dios, lo que queremos pedirte en este momento es que seamos la creación tuya que quieres para nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.